De las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas. Los antecedentes están entre nosotros. El arte, la filosofía, la literatura y hasta las redes sociales. Hasta las 19. El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Estado de la Cuestión, un programa que intenta abrir la pregunta hacia diferentes manifestaciones culturales. Soy Leandro Urich y estoy en el aire de la Uniradio 91.7 junto a Eli Acevedo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Y David Sibio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, amigas, amigos, como saben, siempre tenemos una palabra que orienta el programa, hacia la que nos acercamos a veces más, a veces un poco menos, y la palabra del día es trabajo. La palabra trabajo tiene un origen en el latín que es tripalium, un instrumento de 3 palos usado para sujetar animales o, según algunas fuentes, también para torturar. Los griegos no tenían una palabra equivalente. Por su parte, los griegos no tenían una palabra equivalente al trabajo, pero tenían diferentes palabras que describían momentos del trabajo. Ponos era el esfuerzo penoso, el trabajo como fatiga. Ergón era la obra, aquello que se produce y que queda. Y praxis, la acción que tiene sentido en sí misma, independientemente de su resultado. Podemos trasladarnos hasta el siglo XVIII, Hegel, hasta el siglo XIX. Para Hegel, ¿no? El trabajo es el modo en que la conciencia humana se objetiva en el mundo. Nos hacemos a nosotros mismos transformando lo que nos rodea. Es una actividad que nos hace dignos. Pero, posteriormente Marx señala que no hay que perder de vista el aspecto histórico. Si el trabajador no controla ni el proceso ni el producto de su trabajo, esa objetivación se convierte en alienación. El trabajador produce un mundo que no le pertenece y que termina dominándolo. Es decir, la riqueza que crea se vuelve en su contra. En el siglo XX, Hannah Arendt diferencia el trabajo que produce objetos durables y un mundo en común de labor, un ciclo interminable de producir y consumir para sobrevivir sin dejar huellas. Ambos se distinguen de la acción, que es la capacidad de construir algo nuevo junto con otros. Bueno, en nuestro contexto de ajuste acelerado, precarización, desregulación del mercado laboral, las condiciones en las que se produce el trabajo se pauperizan. Periodos de prueba renovables cada vez más largos, pluriempleo, changas, trabajadores pobres. Entonces la cuestión del trabajo no es solo una cuestión económica. Si el trabajo deja de garantizar derechos y no hay reconocimiento en los trabajadores como tales, el trabajador se convierte en un individuo, un átomo que lucha contra sus pares por la subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, si el trabajo es alienado, si reduce a mera supervivencia y no puede realizar acciones para llevar a cabo algo nuevo, la pregunta es: ¿a quién le sirve un trabajador en estas condiciones y que gane lo justo para sobrevivir? Para ello vamos a tener, por supuesto, la columna de Eli. Así es, vamos a reflexionar un poco sobre el trabajo. Muy bien, y una invitada de lujo, Sonia Reuter, que ya está con nosotros, y el Articover. Y al final de todo, sí, el premio, la cereza sobre la cremita. Muy bien, ahí vamos entonces. Un texto filosófico jamás será acorralado por el tiempo. Texto fuera de contexto. Bueno, sin lugar a dudas, una de las dimensiones de lo humano más significativas es justamente el tema que hoy nos convoca, ¿no? El trabajo es algo que distingue al ser humano en su capacidad de crear y de formar un mundo, la realidad, ¿no? Y esto es tanto en términos aristotélicos, lo que decíamos, ¿no? El tema de la técnica, ¿no? De la techné o el arte, a través del cual es posible conseguir un producto final, ¿no? Pero no solamente esto, sino que el ser humano, distintivamente frente a otras especies, puede crear un mundo espiritual, podríamos decir en términos de Hegel, ¿no? Nosotros creamos un mundo esencialmente humano al darnos un estado, al darnos leyes, al darnos una cultura, arte, filosofía, ciencia, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el trabajo ha adquirido
características bien distintivas a lo largo del tiempo, y las relaciones que se tejen en torno al trabajo son bien distintas, ¿no? Y para hablar sobre esto, vamos a traer la reflexión de un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que reflexiona en un libro llamado La Sociedad del Cansancio justamente sobre las características distintivas del trabajo en el mundo neoliberal actual. Y es un autor que seguramente ustedes recordarán, y muchos de los que nos están escuchando recordarán, porque sus reflexiones sobre la pandemia, ¿no? Y toda esta situación que hemos vivido recientemente, lo han hecho bastante conocido, ¿no es cierto? Sobre el tema del trabajo, él va a explicar cuál es la situación existencial en la que se encuentra el trabajador actualmente, y lo hace ilustrándolo a partir de la imagen del mito de Prometeo, este mito griego que ya nos ha hablado de él Hesíodo, Esquilo, ¿no? A donde Prometeo, un titán, como bien sabemos, se ha tomado la osadía de robar el fuego sagrado a los dioses. Este fuego, que simboliza de alguna manera la civilización, el conocimiento, las artes, y que ha recibido un castigo por parte de Zeus ante tal desafío, que es ser atado, ser encadenado a una roca en el Cáucaso, a donde un águila arranca y come su hígado todos los días. Este hígado es regenerado, ¿sí?, durante la noche, y al siguiente día, ¿no?, se vuelve a dar esta incesante agonía. Esta es la situación del trabajador. El trabajador en el mundo moderno es Prometeo y es el águila, ¿no? El águila es su alter ego, y el hígado, que es comido y regenerado constantemente, es el cansancio, la fatiga emocional, psicológica, física, que trae como consecuencia un trabajo que es desgarrador. Desgarrador, ¿por qué? Porque ese alter ego es el que ejerce violencia contra sí mismo. Es decir, en este nuevo paradigma de dominación, que va a decir Han, es bien distinto del que describían otros filósofos en otros estadios del capitalismo, ¿no? Podemos pensar en Marx, pero antes de Marx en Hegel, ¿no?, la dialéctica del amo y el esclavo, a donde la dominación es ejercida por un otro. En Marx, a donde hay un capitalista que es quien ejerce la dominación, ¿no?, sobre el trabajador, que recibe un salario apenas de subsistencia, ¿no? Y podríamos pensar también en Foucault y su reflexión sobre la sociedad, esta sociedad de una constante vigilancia, ¿no?, a donde la violencia, el hostigamiento es exterior. Sin embargo, va a decir Han, y esta es la cita que traemos, en esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzados. Y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio, ¿no? O podríamos decir, por lo menos, sin dominio externo. Ah, bien. Bueno, ahí, entonces, para retomar, estás diciendo que podríamos recuperar históricamente las relaciones entre explotador y explotado, dominador y dominado, señor y siervo, donde estaba claro quién era uno y quién era el otro. Pero ahora, ahí en la cita, hay como una explotación de sí mismo, ¿no? Como si uno mismo no necesitara de alguien, de un dominador externo para explotarse. Claro, ciertamente, ¿no? Esta dialéctica del amo y del esclavo viene a ser una lógica interna al sujeto. Y en esto justamente es donde radica la máxima efectividad de este tipo de dominación y su complejidad,
¿no? Porque en esta sociedad neoliberal, va a decir Han, el sujeto se va a concebir a sí mismo como libre, como quien por voluntad propia elige, paradójicamente, someterse a una autoexplotación. ¿Esta autoexplotación qué es? Es la constante hiperactividad. Él dice un paradigma que tiene que ver con un positivismo extremo, con esta idea de que el hombre todo lo puede, ¿no? ¿Hasta qué límite? Ninguno, hasta el desgarro. Tenemos que estar siempre presentes, siempre disponibles, ¿no? Contestando mails. Tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, ¿no? Todo esto lleva a que siempre nos sintamos insuficientes, no suficientemente productivos, no suficientemente exitosos. Entonces, este paradigma de estarse optimizando, capacitando, siendo eficiente, siendo nuestra propia empresa, ¿no? Y uno lo ve muchas veces con esta cuestión del crecimiento personal, ¿no? Que está tan de moda. Ser tu propio jefe. Perdón, exactamente. Entonces él lo va a asociar a la cuestión de la enfermedad y de las patologías. Va a decir, si en el siglo XX las patologías tenían que ver justamente con el sistema inmunológico que era atacado por un agente externo, en este presente momento estamos viviendo, va a decir, una violencia neuronal, a donde el sujeto se violenta y se enferma a sí mismo. Y allí viene la depresión, el estrés crónico, los problemas para dormir, ¿no? Todos estos problemas psicológicos y físicos, ¿no? A donde la otredad y la extrañeza ya no está en un dominador externo, sino en nosotros mismos. Este cansancio es un cansancio patológico y Han lo va a oponer a un cansancio fundamental, va a decir él, o un cansancio elocuente, que va a remitir justamente al ideal antiguo de la vida contemplativa, ¿no? Un cansancio que provenga de un habitar más sereno en el mundo, que repose en un debido descanso, en la contemplación, en la apertura hacia el mundo, hacia otros, ¿no? En la sociabilidad. Entonces, me pareció que esta reflexión es muy actual y quién de nosotros no puede identificarse por lo menos con alguna de estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, traíamos algunas preguntas, ¿no? Para volvernos a mirar, para volver a analizar, ¿no? Hasta qué punto estos niveles de autoexigencia que se expresan como el hecho de estarse permanentemente superando, ¿no? Se disfrazan en la cuestión que la única forma de autorrealizarnos es explotarnos al extremo. ¿Hasta qué punto somos nosotros los que estamos eligiendo esta vida? Y hasta qué punto es una imposición de un mandato social por el cual estamos atravesados. Y tal vez una pregunta más importante, esta autoexplotación, ¿qué está ocultando? Algo, digamos, podemos pensar la necesidad de buscar otras fuentes de sentido para la existencia humana que no tengan que ver con el rendimiento, que no tengan que ver con la productividad, ¿no? Y un horizonte de sentido, ¿no? Que tenga que ver más tal vez con lo comunitario y que no ponga en riesgo la existencia humana misma, ¿no? O sea, sí, hay un modo de trabajar, un modo de autoexplotarnos que nos provocan todas esas no sé cómo es, patologías de época y que, bueno, a la vez de las cuales a la vez podemos escapar, según Han, presentando todas esas salidas, ¿no? Bueno, sí, interesante, a ver si podemos escapar un poco.
El estado de la cuestión. Muchas tropas riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo. Una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Sigamos defendiendo la universidad pública en rechazo a la política de desfinanciamiento y al deterioro sistemático de la educación. Sin financiamiento no hay educación pública. La Uniradio, Universidad Nacional de General Sarmiento. La Uniradio, programación 2026. Jueves de 18 a 19. Niñez en Revolución. Infancias en los barrios del conurbano. De 19 a 20. Nada que perder. Noticias, música, novedades. De 20 a 21. El Afinador. Artistas y músicos del noroeste. De 21 a 0. De gira. Suenan bandas locales. La Uniradio. Programación 2026. Centro Cultural UMS. Te esperamos con actividades culturales y de formación. En música, danza, artes visuales, teatro, el Museo Imaginario y el área de pueblos originarios. Instagram. @Centro Cultural UNGS. Centro Cultural UMS. Roca 850. San Miguel. La UNIRA. FM 91.7. Pública, universitaria, conurbana. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Sigue siendo el filósofo más importante. Hasta las 19. El estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Nos pueden escuchar por la 91.7 todos los miércoles de 18 a 19 horas. También nos pueden escuchar por Spotify, nos encuentran como El Estado de la Cuestión Radio. Si no, también en YouTube nos buscan El Estado de la Cuestión, ¿sí? Y se suscriben y ponen like, ¿sí? Así pueden seguir informados de todos nuestros programas cada vez que salen. Muy bien, gracias por salvarme. Está ya con nosotros nuestra invitada, Sonia Reuter. Bueno, buenas tardes primero, buenas Sonia. Tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Igualmente, te presento brevemente. Sonia es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue investigadora docente aquí en la UNS, donde trabajó durante décadas en la línea que cruza tecnología, empleo y organización del trabajo. Hoy es jubilada, sigue activa, investiga, dicta posgrados y se desempeña como coordinadora académica del doctorado en Economía de la UNS. Bueno, y asesoró en su carrera organismos como la OIT, la CEPAL, el BID, y publicó extensamente artículos y libros sobre cómo las transformaciones tecnológicas afectan el trabajo en la industria argentina. Por lo tanto, te invitamos a hablar de trabajo. ¿Qué podemos decir sobre
la palabra trabajo? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio, cuando me invitaron a hablar de la palabra trabajo, pensé, bueno, es algo que usamos todos los días, lo usamos nosotros para, bueno, nuestro equipo continuamente en los distintos temas que hemos ido investigando. Pero bueno, cuando empecé a pensar en esto, realmente el significado no es tan obvio. Da para charlar un poco, para pensar, bueno, ¿qué es el trabajo? Recién estuvieron hablando bastante, él y vos también, sobre el origen de la palabra. Me preguntaba si todo lo que es hacer es trabajar. Pero bueno, ahí pensaba, bueno, un niño que hace preguntas no diríamos que está trabajando. Una persona que hace ruido con unas ollas tampoco está trabajando. O sea, hacer no es lo mismo que trabajar, siempre. ¿En qué momento el hacer se transforma en trabajo? Bueno, quizás cuando hay un orden, cuando hay una transformación del entorno, cuando hay una finalidad y cuando se hace para el bienestar de una misma persona y o de otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí me preguntaba si el trabajo es solo humano, ¿no? Porque también cuando pensamos el trabajo de las hormigas cuando hacen sus colonias, o las abejas cuando polinizan las flores y que hacen que se reproduzca casi, bueno, la mayoría de las especies. En general, no sé, hay distintos tipos de trabajo que uno podría decir no necesariamente son humanos, ¿no? Y uno los podría identificar como trabajo también. Ahora, cuando hablamos del trabajo humano, la pregunta es si trabajamos solo por dinero. Y queda claro que no. Claro. Una madre que cuida a un niño, o un voluntario que cocina en un comedor, o una persona que milita. O que hace un programa de radio. O que hace un programa de radio, porque justamente de eso estábamos charlando también. O cuando un investigador escribe un paper el día domingo, no sé. No necesariamente está trabajando por dinero. Pero bueno, también está la cuestión de que gran parte de la gente, y en general también trabajamos para sobrevivir. O sea, no todo el trabajo que hacemos es por dinero, pero en general trabajamos para sobrevivir, para ganarnos la vida, como se dice, aunque hay mucho más que eso, ¿no? Bueno, también me preguntaba, cuando un músico toca un instrumento, si lo hace en su casa, ¿está trabajando, no está trabajando? Si trabaja en un bar y le dan una propina, o trabaja para un sello discográfico, a lo mejor está haciendo lo mismo, pero en un caso a lo mejor lo consideramos trabajo y en otro hobby, o en otro le damos otro significado, ¿no? Y bueno, en relación a eso me estaba acordando de este año participé en el congreso de ACET, que es de Asociación de Especialistas en Estudio del Trabajo, donde había un estudio sobre el trabajo musical. Hablaba de la precariedad en el trabajo musical. Uno de los autores es justamente Lucas Rosenmacher, de acá de la universidad. Y bueno, y abrían la discusión sobre las ocupaciones culturales, por ejemplo, que están muy atravesadas por la inestabilidad y por una especie de naturalización que hacen los mismos músicos, porque como para ellos les da placer tocar, bueno, muchas veces se confunde y se piensa que no tienen el derecho a cobrar por lo que están haciendo, ¿no? Y eso también es una cuestión interesante para discutir en términos de trabajo, ¿no? Tal vez podríamos decir que podríamos dar como dos definiciones de trabajo, tal vez una más en términos generales, a donde pensemos al trabajo como una actividad, ¿no? Con un propósito tendiente tal vez a un fin, que no tiene que ser necesariamente remunerado, y tal vez uno más ajustado, ¿no? Que tenga, o que esté más relacionado con lo económico, ¿no? Con el sistema económico, financiero.
Sí, exactamente. Si uno se fija en el origen del trabajo o de la palabra o del significado que se le da al trabajo, también ahí aparece una cuestión media religiosa, ¿no? Desde el origen se dice que, yo no soy religiosa, pero en el Génesis, en la Biblia, se plantea que cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios determina que la mujer parirá con dolor y el hombre tendrá que trabajar para poder ganarse el pan. Que ganará el pan con el sudor de su frente. Entonces aparece como un castigo ahí relacionado a esto que vos decías al principio del significado asociado a un elemento de tortura, ¿no? Y después, más adelante, también después de más de 1000 años, cuando aparece el tema del protestantismo y otras visiones, ¿no?, del cristianismo, ahí empieza... Hay como una discusión, ¿no? Si está eso relacionado a que ya estaba avanzado el capitalismo y en función de eso esta visión acompaña y potencia las necesidades del capitalismo, del capital, digamos, de ver al trabajo como algo que lleva a la realización y que los elegidos trabajan, pueden tener mayor ingreso, pueden tener productividad y tener más consumo, ¿no? Y esos son los que tienen la suerte de ser los elegidos que más trabajan, más producen, etcétera. Y bueno, y hay distintas visiones sobre eso. Está el tema de Max Weber y otros que son discutidas y no. Sobre si eso dio como más origen al avance del capitalismo o el capitalismo mismo llevó a estas visiones y que favorecieron su desarrollo, ¿no? Sí, ahí para las y los oyentes, creo que te referís a un texto de Max Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Que ahí desarrolla una serie de tesis acerca de la relación entre los protestantes de distinto tipo y por qué. Bueno, hay toda una visión también sobre si uno ya tiene ganado el paraíso de antemano o se lo gana en vida. Bueno, es... Y habla de la jaula de hierro. De la famosa jaula de hierro, que lleva una lógica del trabajo que requiere más productividad para tener más consumo y bueno, que el mismo sistema va llevando a que las personas cada vez quieran trabajar más y bueno, y también termina generando este tipo de problemáticas que mencionaba Eli, relacionada al estrés por el trabajo y a la autoexigencia y a lo que llegamos ahora, ¿no? Uno podría partir desde ahí e ir avanzando. Pero bueno, es una mezcla. En definitiva, hay gente que toma el trabajo como un sacrificio y como una pena y como algo que tiene que hacer sí o sí para vivir y que entiendo claramente que hay muchos tipos de trabajo, algunos que dan satisfacción, que uno tiene autonomía, que puede desenvolverse en lo que le gusta y hay muchos otros que lo tienen que hacer porque no les queda otra alternativa y que no valoran estar haciendo su trabajo ni que les da satisfacción, ¿no? Claro. De alguna manera el tema de la autorrealización a través del trabajo, ¿no? Exactamente. Que esto que trae una satisfacción, pero bueno, que en la actualidad a veces también lleva a una hiperactividad que termina siendo dañina, ¿no? Para el ser humano mismo. Tal cual. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de leer un libro que se llama ¿Qué es un buen trabajo? Que me tocaba presentarlo, comentarlo, que lo escribió Osvaldo Battistini, Diego Sletter, Marcela Zangaro y otro grupo de colegas, que me pareció muy iluminador, ¿no? Porque hicieron una serie de entrevistas en profundidad y recogieron experiencias muy diversas de repartidores de plataformas, trabajadoras de cuidado más que trabajadores, voluntarios, gerentes de empresas tecnológicas, etcétera, bien diversos para ver si consideraban que su trabajo era un buen trabajo y por qué, en tratar de entender para la gente qué es un buen trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, es que si es o no un buen trabajo también depende de lo que defina uno como trabajo, de la autonomía, del reconocimiento que se tiene por su trabajo. Bueno, en algunos casos, por ejemplo en el del voluntariado o ese tipo de trabajo donde recibían alguna paga muy pequeña, pero le permitía compatibilizar con su vida familiar, a las personas. Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden hacer que uno diga este es un buen trabajo o no, y ahí nos lleva a preguntarnos a nosotros también, ¿no? Si en general
los investigadores y las investigadoras muchas veces elegimos esta vida académica, nos gusta lo que hacemos, investigar todo, pero el ritmo diario y la forma en la que llevamos a la práctica nuestro trabajo nos hace dudar si realmente es un buen trabajo o no, por el nivel de estrés y por todas las otras cosas que generan. Realmente ¿no? sí, a veces los niveles de exigencia en términos de productividad, paradójicamente, porque es un trabajo intelectual, ¿no? Pero también están presentes en la academia, ¿no? Bueno, pensaba para después del corte. Bien. Bueno, quisiera ver si podemos retomar desde esta idea de trabajo para ver, no sé si se puede conceptualizar de alguna manera qué tipo, cuál es trabajo y cuál no, o si dejamos ahí la pregunta abierta, pero entiendo que más allá de la distinción conceptual, después hay un marco en el cual, un marco que hasta legal, ¿no? Normativo, en el cual uno trabaja y recibe una remuneración y trabaja para alguien o no, ya sea el Estado o un privado, y la situación en la que se encuentra puede también dignificar o no, o ni siquiera es considerable. Hay mucha gente que cree que no. Incluso cobrando un buen salario uno no encontraría, no sé, su propia realización allí. Todas estas cosas para el próximo bloque. Inicio de espacio publicitario. ¿Sos fan de la comida casera y abundante? Tenés que pedir el Como en Casa. Probá nuestras deliciosas pizzas y empanadas de miércoles a domingos y feriados. Frente a la estación de Villa de Mayo. Seguinos en Instagram, _como en casa _ y hacé tu pedido por WhatsApp. 11 57 63 5809. Como en Casa. Sabor casero que se disfruta de verdad. Fin de espacio publicitario. La Uni Radio. En el aire, en la red, @La Uni Radio en redes y plataformas. Pública, universitaria, conurbana. www.launiradio.com.ar. 12 años. ¿Cuál es el estado de las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas? El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Estamos conversando con Sonia Reuter acerca del trabajo. Bueno, habíamos dejado una pregunta que tenía que ver primero con acotar un poco la definición de trabajo, y bueno, ahí hay algunas distinciones entonces que podemos hacer. Bien, sí, vos estabas hablando de la remuneración, etcétera. Entonces ahí es como que te estás refiriendo a un tipo de trabajo específico que sería más el trabajo asalariado, ¿cierto? Claro. Hay distintos tipos. Bueno, de hecho está la distinción entre lo que es trabajo y lo que es empleo, ¿no? Empleo es estar como en una categoría que está más relacionada al capitalismo industrial, podríamos decir, que es un poco más nueva que el trabajo en general, que ya existe desde los orígenes de la especie, digamos, porque antes existía el trabajo esclavo, el trabajo familiar, comunitario, artesanal, ¿no? El asalariado surge en un momento histórico concreto, con el avance del capitalismo industrial, en la revolución industrial, fines de 1800, 1700, principios de 1800, ¿no? Y bueno, entonces ahí surge otra cuestión que tiene que ver con el tipo de remuneración. Ahí está también el análisis desde distintos puntos de vista, el análisis típico marxista, que recién creo que alguno de ustedes lo nombró también, el tema de que se paga la fuerza de trabajo y no el valor del trabajo que se genera a la persona, simplemente para que pueda sobrevivir y para que pueda seguir reproduciéndose. Sí. Y tener la mano de obra necesaria, claro, digamos. Hay análisis muy interesantes en esos términos. Pero por otro lado está la persona que trabaja incluso ahora también por cuenta propia,
y donde, bueno, aparece una serie de problemáticas bastante actuales que nosotros abordamos mucho con nuestro equipo de trabajo, que es la cuestión del el avance de la tecnología y el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, por un lado uno piensa en el empleo asalariado y en ese tipo de trabajo, si se va a seguir demandando todo tipo de ocupaciones o no. Y ahí es bien interesante diferenciar lo que son ocupaciones de lo que son el tipo de habilidades que se pueden seguir demandando o no. A lo mejor un abogado por ahí sigue trabajando, pero el tipo de habilidades que se le van a demandar o el tipo de tareas que tiene que ejecutar van a ser bien distintas con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Hablo de las nuevas tecnologías, hablo de todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la industria 4.0 y bueno, distintas cuestiones, Internet de las cosas, Big Data, bueno, la inteligencia artificial ahora está muy en boga y es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, por un lado, hay que, una de las cuestiones que se analiza es, bueno, qué va a pasar con el trabajo. Esto es algo que no se analiza ahora por primera vez, ya desde los luditas, claro, en el comienzo de la revolución industrial, que destruían las máquinas porque pensaban que iban a perder sus trabajos, y que a la larga terminaron compensándose muchas de las pérdidas con los nuevos puestos que se crearon y los nuevos trabajos, pero en la transición siempre hay personas que pierden. Y bueno, y se analizaba esta situación desde distintos enfoques. Ahí aparecen los estudios de los clásicos, los Smith, Ricardo, etcétera. Incluso a Marx a veces se lo pone entre los clásicos en ese sentido, pero los clásicos como Smith pensaban que el mercado iba a ir solucionando este problema. Ajá. Y que los puestos que se iban destruyendo a la larga iban a implicar más ganancias para los empresarios, que iban a invertir en otras actividades, que iba a hacer falta producir las máquinas que se iban a utilizar, que los precios iban a bajar y por tanto la gente iba a poder comprar más y eso iba a generar más producción y bueno, distintas cuestiones que miraban los clásicos y que pensaban que iba a haber un efecto compensación y que los puestos que se perdían se iban a recuperar. En cambio, visiones como la de Marx enfatizaban mucho el problema de la transición, ¿sí? Si bien los empresarios utilizaban máquinas siempre que fuera rentable sustituir a personas por máquinas, y se iban perdiendo trabajos que a lo mejor en otro lugar se creaban, pero el lugar físico no necesariamente era el mismo, las habilidades de las personas que perdían su trabajo no son las mismas que se requerían. Bueno, ahí hay todo un análisis en términos de qué pasa con el empleo cuando va avanzando la tecnología a lo largo de la historia. Y entonces, desde distintas visiones, después está la visión de Schumpeter, Keynes, etcétera, siempre se tendía a pensar que a la larga se termina solucionando el problema y se ve a lo largo de la historia que quizás se han generado más puestos de lo que se perdieron. Incluso cuando se inventó la imprenta, se perdieron muchísimos puestos de los escribas y después... escribas creo que se llama, y después se generaron muchos más puestos en actividades nuevas. Pero bueno, la preocupación es que pasa en la transición, eso a lo largo de la historia. Si uno lo mira ahora, el problema es mucho mayor porque el avance tecnológico es mucho más rápido, se está avanzando a reemplazar tipo de tareas que antes... no se reemplazaban, antes eran más que nada las tareas de tipo manual, las más básicas, las más rutinarias, ahora se avanza a reemplazar el trabajo más sofisticado, incluso que realizan a veces las clases medias, y entonces empiezan a preocupar un poco más la polarización que se empieza a dar en la sociedad. Y bueno, y se va notando que son unos pocos los que van quedándose con la mayor parte de la ganancia y no se sabe hacia dónde vamos con todo esto, y se empieza a hablar de una serie de alternativas, ¿no? Pero eso en términos del trabajo empleado. Y si uno lo mira a nivel de cuenta propista, por ejemplo, incluso el que hace ahora trabajo de... Bueno, el taxista va siendo reemplazado por las plataformas y por el trabajo. Incluso por el auto autónomo puede ser reemplazado, que en Estados Unidos ya está funcionando. O, no sé, el fotógrafo puede ser por la inteligencia artificial generativa, o incluso un programador puede ser reemplazado. Entonces, ahí tenemos trabajadores que quizás no necesariamente están empleados, que quizás trabajan por cuenta propia y que también están en una situación
que podrían perder su trabajo. Y bueno, y ahí viene un poco la pregunta que me gusta hacer, que lo vi en un discurso o lo escuché en un discurso de Mujica, de Pepe Mujica alguna vez, que bueno, ¿quién dijo que el hombre está hecho para trabajar o que la mujer está hecha para trabajar? Todo esto viene por esa creencia que viene desde ese origen histórico, ¿no? Y quizá religioso, ¿no? Pero bueno, hay que plantearse alternativas y ver si realmente el trabajo tiene que seguir existiendo tal como lo conocemos y si todo el mundo tiene que trabajar de esta manera o si hay otras alternativas como la renta básica universal y otras cosas que habrá que analizar, ¿no? Bueno, sí, eso es muy complejo el panorama, como vos señalabas, y a mí se me ocurría también, no sé si vos me dirás si tiene vinculación o no, que hoy en día a través de la tecnología también hay otras formas de alguna manera de producir cierta ganancia económica y que no está vinculada con el trabajo, ¿no? Y que se está promocionando un montón por las redes sociales, diferentes tipos de aplicaciones a donde se puede invertir en diferentes tipos de divisa, ¿no? Incluso moneda que no física, ¿no? Sino digital o virtual, no sé cómo es el término exacto. Esto, ¿de qué manera podríamos vincularlo con el tema del trabajo? No, bueno, incluso se está hablando de las posibles sociedades de responsabilidad limitada solo de máquina, de tecnología y sin presencia no humanas, ¿no? Bueno, por eso estos avances y estos cambios son muy rápidos, muy disruptivos, avanzan transversalmente hacia todos los sectores, entonces es muy difícil prever hacia dónde se va. Y por eso es que es importante la participación política y la decisión política y estudios científicos que vayan viendo de qué manera se puede ir regulando todo esto, ¿no? Porque no es algo que el mercado vaya a solucionar desde mi punto de vista, sino que no hay que pensar que esto va a ser indefectiblemente de determinada manera, o sea, tiene que ver con qué se puede hacer para frenarlo y si no se frena esta cuestión, bueno, cuáles son las alternativas y de qué forma se puede dar la vida que no sea necesariamente a través del trabajo como lo conocemos, ¿no? Y que la gente pueda vivir, porque también estas empresas necesitan de alguien que les compre y necesitan vender sus productos, sus servicios, me parece, ¿no? En general, pero bueno, puede pasar que tampoco, no sé. Porque además vos hoy hablabas inicialmente del capitalismo industrial, después aparece el capitalismo financiero, entonces el que acumula no necesariamente invierte en máquinas, ¿no? Puede invertir en acciones, invertir en bonos y puede reproducir su capital sin que nadie trabaje. Está bien, pero necesitan que en el fondo haya haya empresas que venden algo y que se consuma, ¿no? Me parece que necesitan del consumidor a la consumidora y entonces, en el fondo, bueno, es algo parecido a lo que planteaba Keynes en su momento, en los años 30, decir, no se puede pensar que, como decían los neoclásicos, planteaban que el mercado se iba a ajustar porque al avanzar las tecnologías se iban a abaratar las maquinarias y entonces para que no exista desempleo había que bajar los salarios y con eso se iba a ajustar el mercado, entonces a salario más bajo desaparecía el desempleo. Pero lo que planteaba Keynes era que no, que hace falta una demanda para los productos y que entonces el enfoque era muy, muy sesgado y muy limitado, digamos, no pensar que hace falta una demanda de los productos. Entonces, por ahí temas como el de la renta básica, que se hizo experimento en algunos países como Finlandia, Canadá y otros para ver cómo funciona. Bueno, son cuestiones que no están definidas todavía, ni tengo tan claro que sea la solución, pero son cuestiones para ir analizando como algo que sea para todos y que también permita a los trabajadores y las trabajadoras elegir un poco mejor a qué se quieren dedicar y que no necesariamente tengan que trabajar en temas que a veces son, o en trabajos que son a veces muy, bueno, desagradables, podemos decir, o frustrantes, o que puedan elegir qué vida, o muy malo para su salud, o lo que fueran, ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo. El aplauso. Pero no tenés los auriculares.
Bueno, gracias por la visita. ¿Querés? Bueno, de nada, ha sido un gusto y bueno, no, nada más. Muchas gracias por la invitación y bueno, fue interesante que me invitaran a pensar sobre esto, bueno, entonces sí. le dediqué un buen rato y me vino muy bien repensar un poquito los temas que investigamos, las cuestiones. No me referí mucho a lo que investigamos en nuestro equipo, que tiene más que ver con cuestiones de organización del trabajo y esas otras cuestiones, pero eso ya quedará para otra vuelta, sí, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Pasaba Sonia Reuter por el estado de la cuestión. En junio, viví Cultura UNS. Artes Visuales. Convocatoria. 10º Festival de Video Poesía UNS. Presenta tu obra en formato video poesía. Obras que exploren el cruce entre el texto, lo visual, la imagen y el sonido. Inscripciones hasta el 31 de julio. Consultas festivalvideopoesiauns@gmail.com. Exhibición. Viernes 11 de septiembre a las 18. En exposición, Paisajes Imaginados, de Ana Laura Benzo. Obras de madera ensamblada que exploran la relación entre naturaleza y memoria. Un espacio de encuentro entre la materia y la percepción. En exposición hasta el 25 de junio. Multiespacio Cultural UNS. Muestra entre mixturas y versiones, con el gesto continuo y la materia viva. Muestra de profesores de la Escuela de Artes Visuales Raquel Forner. Óleo, acrílico, dibujo y escultura. Desde el viernes 12 de junio a las 18. En exposición hasta el miércoles 24 de junio. Centro Cultural UNS. Más info. Centro Cultural UNS, www.ungs.edu.ar/cultura. De lunes a viernes. Una programación. Cruce de 8 a 10 horas. Loco, no te sobra una moneda. Desde Radio Aijuna. De 10 a 13. La Patria de las Moscas. Desde FM en Tránsito. De 13 a 16 horas. Fingiendo demencia. Desde la Uniradio. De 16 a 19. Hay que seguir. Desde Radio Universidad. Además, informate a cada hora con el panorama conurbano. Desde la Universidad Nacional de Quilmes. Para los 24 municipios de la región. También podés escuchar Detrás de las Noticias. Con el profe Romero. Viernes de 16 a 18. La potencia del conurbano en una misma frecuencia. Cruce, cadena conurbana de comunicación y cultura. No solo nos escuchás, también nos podés ver. Conectate desde cualquier dispositivo y sumate al streaming en vivo. En YouTube, La Uniradio. Somos la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pública, universitaria, conurbana y en streaming. La Uniradio 91.7. Pública, universitaria, conurbana. La filosofía es madre de toda emancipación. Miércoles de 18 a 19. El estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Tenemos anuncios. Así es, se va a estar llevando a cabo en el día de mañana, jueves 11 de junio a las 18 horas aquí en la universidad, en el aula 7274 y 7276, una mesa temática, Pensar la dictadura desde los márgenes, 50 años de memorias y resistencias. Para quienes estén interesados en esta temática, organiza el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento en los 50 años de aniversario de la última dictadura cívico-militar. Bueno, muy bien. Tenemos entonces Anticover. La verdad no sé qué decir de esta canción. Yo sé que la conocen, es muy conocida. No voy a hacer ningún chiste, me tengo que controlar. ¿Qué estamos escuchando? Una famosísima canción de Joe Cocker que tiene como título lo que está diciendo Joe Cocker en este momento: te podés dejar el sombrero puesto. Vamos a decirlo en castellano. Se hizo muy famosa esta canción como parte de la banda sonora de la película 9 semanas y media del año 1986. Esta película dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Mickey Rourke y Kim Basinger. Recordadísima película. Y bueno, tengo una noticia para darles, compañero, compañera. No en puede este ser. anticover sí puede ser, esto también es un cover, porque el original es el que sigue.
take off your coat. Real slow. Me informa la cabina de operaciones que se están sacando la ropa, así que vamos a hacerlo cortito porque no nos queremos hacer responsables del despelote que están armando allá atrás. Esta versión, que es la versión original que estamos escuchando, es del año 1972, es del maravilloso Randy Newman, que aparece en su disco Sail Away del año 72, como les decíamos. Y bueno, esta es la versión original, poco conocida esta versión original, mucho más conocida y popular la versión de Joe Cocker que escuchábamos recién. Wall over there, turn on the light. No, all the lights. No, terminamos unos 5. Come back here, stand on this chair. That's right. Raise your arm up to the air. No pregunté cuál te gusta más. Ah, y estamos al aire. Suspicious minds are talking, trying to tear us apart. They say that my love is wrong. They don't know what love is. Don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. I know what love is. Miércoles de 18 a 19, el estado de la cuestión. Bueno, nos vamos. ¿Cuál le gustó más de los dos? Esa es la pregunta que suelo hacer yo. Sí. ¿Cuál les gustó más de los dos? ¿Les gustó la versión original o el cover? No, a mí me gustó más el cover. Me parece que tiene más ritmo. ¿Te gustó más el cover? Sí, esta vez me gustó más el cover. Sí. Bueno, yo me quedo con el original. A mí me gusta más Randy Newman. Allá me dicen que sí. Bien. Bueno. Deberíamos hacer un concurso la próxima y sortear un sombrero para para el que gane. Bueno, nos estamos yendo. Una semana dura. Se fue el indio, hay que decirlo. Se cumple un año de que Cristina está presa mientras sale una ley de inocencia fiscal donde funcionarios y periodistas afines al gobierno blanquean fondos que no pueden explicar de dónde vienen. Y nos vamos entonces con eso. Estuvo en la operación técnica. Nos vamos así, sí. Que aguante los redondos, ¿no? Y aguante el indio. En la operación técnica estuvo Tyson Méndez. En la producción, Agustina Parricius. En el streaming, Facundo Ferreira. En edición, Luli Gómez y Ramiro Méndez. En redes, Virginia Falcone. No. Melina. ¡Ay, hoy le erré! Bueno. Melina Falcone y Virginia Ferreira. 61 programas. 61 programas. Y bueno, saludo a las compañeras que hoy no vinieron. David Sibio. Nos vemos el próximo miércoles. Y Elia Acevedo. Hasta luego. Y Leandro Uy. Chao. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos.
mires por favor y no prendas la luz. La imagen te despierta.